Hola a todos, bienvenidos de nuevo al estudio Dando en el Blanco, la carta de Pablo a los Filipenses. Todavía estamos en el primer capítulo de Filipenses. Comenzaremos esta clase con el versículo 9. Oremos. Padre, gracias por esta oportunidad de estudiar juntos. Ayúdanos a recibir lo que quieres que recibamos. Te amamos y te pedimos tu bendición a medida que escuchamos y aprendemos. En el nombre de Jesús. Amén. Filipenses 1:9. Dios habla hoy. Pido en mi oración que su amor siga creciendo más y más todavía, y que Dios les dé sabiduría y entendimiento. Esta iglesia de Filipos ya está en el camino correcto con amor, pero Pablo está diciendo que no es suficiente ser salvo y tener amor, sino que debemos crecer y dejar que el amor abunde en nosotros cada vez más. El amor de Dios debe perfeccionarse en nosotros. El amor de Dios debe desbordarse de nosotros. Cuando otros ven nuestras expresiones faciales, ¿ven el amor de Dios? Cuando escuchan nuestras palabras y el tono de las palabras, ¿están escuchando el amor de Dios? ¿O ven enojo y oyen amargura? Dios quiere que todos crezcamos más y más en su amor. Amén. Perdón. Debemos crecer en nuestro amor por el Señor, nuestro prójimo y nuestros enemigos. El amor debe darse sabiamente. Una madre ama a su hijo, pero eso no significa que cada vez que el niño le pide un caramelo, ella se lo da, porque ella lo ama. No se lo dará cada vez que él se lo pida. En la iglesia uno no tira el discernimiento por la ventana y dice, bueno, solo tenemos que amar a todos. Sí, los amamos, pero eso no significa que toleramos el pecado más de lo que una madre tolera el pecado de su hijo. He visto a padres e incluso iglesias tolerar el pecado en el hogar y la iglesia en nombre de amarlos. Esto no es amor verdadero, no es amor de Dios. El amor de Dios busca lo mejor para el otro. No es eternamente mejor para la otra persona cuando toleramos el pecado. Solo engañará al pecador, haciéndole pensar que está bien, cuando en realidad el juicio lo está esperando. Filipenses 1:10, para que sepan escoger o discernir siempre lo mejor. Así podrán vivir una vida limpia y avanzar sin tropiezos hasta el día en que Cristo vuelva.
La palabra sincero en el griego significa ser puro o perfecto. El Señor nos examina para ver si hay fallas en nosotros. Nos sostiene a la luz para comprobar si hay fallas, así como lo hace un fabricante de jarrones. La palabra sincero es sin cera, que significa sin tener cera. Los fabricantes de jarrones solían llenar las grietas de los jarrones de vidrio con cera y a menos que los sostuviera a contraluz, no se los podía ver el defecto o la grieta. Dios, danos la gracia para permitirte que nos examines en tu luz, para que podamos ver nuestros defectos y que sean tratados. Queremos ser una vasija de honra. Queremos ser puros, limpios, sinceros. Amén, hermanos. Amén. Filipenses 1:11 dice, pues ustedes prestarán una abundante cosecha de buenas acciones, gracias a Jesucristo, para honra y gloria de Dios. ¿Está nuestro corazón lleno del fruto del Espíritu Santo, los atributos del Señor, que son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio? Perdón. Si es así, entonces traeremos honra y gloria a Cristo. El fruto no es instantáneo. Se necesita mucho tiempo para producir un fruto, ya que debe tener tiempo para madurar. ¿Cuántos de ustedes han ido a la tienda y han comprado una caja de mango, manzana, uvas o plátanos instantáneos? No existe tal cosa. El fruto del Espíritu se puede plantar como semilla en nuestro corazón, pero luego debemos ser pacientes para permitir el proceso. Amigos, se necesita tiempo y esfuerzo para que el fruto madure, pero vale la pena esperar, porque el fruto maduro, ¿sabe? La manzana, mango, delicioso, igual espiritualmente. Mientras estamos en el proceso de que el fruto de Dios se desarrolle en nosotros, seamos pacientes, sigamos diciendo sí al Señor mientras Él está haciendo la obra. Y debemos humillarnos en el proceso. Amén. Ahora pasemos al siguiente tema, la bendición de los sufrimientos de Pablo. Existen, perdón, diferentes tipos de sufrimientos. Leamos Filipenses 1:12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Me parece muy interesante que Pablo esté consolando a otros, ayudándoles a comprender
su sufrimiento. Cuando alguien está sufriendo, los demás deben intentar animar a la persona en la dificultad. Pero aquí está el gran vencedor Pablo, que podía regocijarse en su sufrimiento y consolaba a otros. ¿Por qué? Porque estaba absolutamente convencido de que todo lo que sucedía funcionaría para los propósitos de Dios. ¡Qué gran confianza y seguridad! ¿Cómo podemos usted y yo tener este nivel de confianza? Creyendo la palabra de Dios en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Realmente sabemos esto? Muchas veces tenemos falta de confianza o tenemos miedo cuando estamos pasando por algo. El pastor Bailey dice en Dando en el Blanco, la manera de triunfar en el sufrimiento es regocijándonos. La manera de triunfar en el sufrimiento es regocijándonos. Amén, hermanos. Se trata de nuestra actitud. Nuestra actitud determina si nos identificaremos con Jesús en los sufrimientos. Si queremos tener una relación íntima y muy cercana al Señor, debemos conocerlo en sus sufrimientos. Nos identificamos con Él y con lo que Él soportó. ¿Cómo soportó Jesús todo lo que sufrió? Hebreos 12:2 nos dice que soportó los sufrimientos porque recordó el gozo que sería el resultado final. No es fácil por nada apartar los ojos del dolor actual y mucho menos, hermanos, enfocarnos en lo bueno que será el resultado final. Iglesia, en los días que vivimos, debemos empezar a disciplinarnos en todos los sufrimientos que se nos presentan porque se avecinan más. Tenemos que hacernos el hábito de ver el resultado final, porque eso nos ayudará a seguir adelante en los momentos difíciles. Elección, disciplina, es nuestra voluntad la que está involucrada aquí. Así como clamar a Dios Padre para que nos ayude a regocijarnos en esos tiempos. Amén. Aleluya. Pablo estaba hablando de sus sufrimientos en Filipenses 1:13-14. Él dijo, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás.
Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. En prisión, Pablo tuvo que estar encadenado a soldados romanos y estos trabajaran por turnos, por lo que no siempre era el mismo hombre. Pablo eligió ver esto como una oportunidad. Increíble. En lugar de verlo como que no podía escapar de ellos, él pensó, mientras estuvieran encadenado a él y no pudieran escapar, él les iba a hablar de su fe en Cristo. Eso no habría sucedido si él no hubiera estado en esa situación. De modo que se regocijaba por sus sufrimientos. Pablo no tuvo problemas con ser negativo, ¿verdad? Este hombre tuvo una actitud muy positiva. Otra bendición del encarcelamiento de Pablo fue que su audacia mientras estuvo en prisión les dio a sus amigos confianza para hablar sobre su fe personal en Cristo. El espíritu vencedor de Pablo animó a otros a superar sus propios miedos. Las victorias, hermanos, las victorias que obtenemos no son solo para nosotros mismos. Nuestras victorias animan a los demás. Aleluya. Pablo no estaba pensando en sí mismo. Él solo quería que se predicara el evangelio. Estaba dispuesto a defender el evangelio a toda costa. Wow. Esos guardias podrían haberlo golpeado o asesinado por compartir a Cristo con ellos, pero de todos modos lo hizo porque se preocupaba por la eternidad de ellos. Puede leer estos versículos más tarde. Según Filipenses 1:15 al 18, algunas personas se estaban aprovechando del encarcelamiento de Pablo para hablar en contra de él en sus sermones. Eso es horrible, pero nuevamente Pablo tuvo una actitud de regocijo victorioso porque eligió verlo desde una perspectiva eterna. A pesar de todo lo que estaba sufriendo, Cristo estaba siendo predicado. Así que se gozó. No había autocompasión en este hombre. Señor, ayúdanos a tener la respuesta correcta a los ataques y dejar ir nuestro deseo de proteger nuestra reputación. Ayúdanos a mirar más allá de la persona que está atacando. Danos la gracia, Señor, para ver a Jesús y tener una perspectiva celestial. Amén. Filipenses 1:19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto
resultará en mi liberación. Pablo conocía el final del asunto. Muy importante. Dios convierte la maldición en una bendición a través de las oraciones de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. A través de todo lo que Pablo estaba pasando, sabía que la gente estaba orando y que todo saldría bien. Nos fortalece cuando estamos pasando por algo y sabemos que la gente está orando por nosotros. ¿No es así? Entonces, si conoces a alguien que está pasando por algo, envíale una pequeña nota que diga, oye, quiero que sepas que estoy orando por ti. Significa mucho. Cuando estemos pasando por dificultades, debemos aferrarnos muy firmemente a Romanos 8:28, que a los que aman a Cristo, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Leamos Mateo 5:11, la versión NBLA. Dice, Mateo 5:11. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. 12 NBLA. Regocíjense y alégrense. La versión en inglés dice, pónganse muy contentos. ¿De verdad? Pónganse muy contentos. Wow. Porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Nuestra naturaleza humana no piensa de esa manera, que somos bendecidos en los sufrimientos. Por eso la carne no quiere gozarse. La carne, ¿verdad? La carne no quiere gozarse y mucho menos estar muy contentos. Pero estamos llamados a tener una mente espiritual, no terrenal. Si pudiéramos levantarnos por encima de esta carne y mediante un acto de obediencia a Dios, poner en práctica la clave que es el regocijarse o gozarse, entonces tendremos la victoria. Pero la carne es muy fuerte, ¿no? Es terca. Por eso tenemos que morir a la carne y enseñarle a estar en sumisión al Espíritu de Dios que vive en nosotros. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros sabemos que no es natural gozarse en las pruebas? Yo sí. Debemos tener control sobre nuestro espíritu e inmediatamente disciplinarnos para comenzar a gozarnos y agradecer a Dios. Esto requiere esfuerzo. Es una elección, pero requiere esforzarse. Debemos poner mucha atención o de lo contrario,
la carne nos quitará lo mejor de nosotros. No le demos espacio a la carne. Amén. Si nos regocijamos incluso en tiempos difíciles, esto nos alejará de la amargura y de un espíritu herido y ofendido. Voy a repetir, esto es muy importante para usted y para mí. Si nos regocijamos incluso en tiempos difíciles, esto nos alejará de la amargura y de un espíritu herido y ofendido. Aleluya. El gozo nos hace manifestar el amor de Dios y resultará en una victoria completa. Aleluya. Abba, ayúdanos porque necesitamos un espíritu de regocijo. Amén. Cuando nos sentimos ofendidos, la raíz de la amargura llega a nuestras vidas y muchos se contaminan por nuestra ofensa. La amargura también bloquea el fluir de la gracia de Dios. Peligroso, porque necesitamos mucho la gracia de Dios. Amén, hermanos. Yo sí. Puede hacer que la enfermedad llegue a nuestro cuerpo y también puede bloquear la sanidad espiritual y física. Esta cita está tomada del libro del Dr. Brian Bailey titulado Los escondidos de Dios. Dice: otra clave importante para vencer es tener una actitud de gratitud. Una actitud de gratitud. Pablo da mucha importancia a la gratitud. Si podemos tener la actitud de agradecer a las personas por lo más mínimo que hacen por nosotros, nos sorprenderá ver cómo somos lavados y limpiados de toda amargura. Por tanto, practiquemos la gratitud. Es importante. Amigos, yo he practicado esto y quiero decirles que funciona. Los caminos de Dios funcionan. Nuestra parte es ponerlos en práctica. Continuemos. Filipenses 1:20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. El deseo de Pablo era levantar y magnificar el nombre de Cristo, incluso cuando había oposición. Eligió regocijarse en el Señor sin importar las circunstancias. ¿Por qué es tan importante el agradecimiento? De acuerdo a 1 Tesalonicenses 5, 16, 18, debemos dar gracias en toda circunstancia, porque dice, esta es la voluntad de Dios para ustedes. Voy a repetir. 1 Tesalonicenses 5:18
hasta 16 hasta 18, debemos dar gracias en toda circunstancia, porque dice, esta es la voluntad de Dios para ustedes, para usted y para yo. Salmo 104. El agradecimiento nos quita el enfoque de nosotros mismos y lo vuelve a poner en Dios. Salmo 140, 13. El agradecimiento hace que nos elevemos por encima de las circunstancias. Ahí es donde podemos ver desde la perspectiva de Dios. Salmo 106, 47. El agradecimiento nos hace triunfar sobre las dificultades. ¿Alguien necesita tener la victoria en una dificultad? Sí. Empiece a ser agradecido. Colosenses 2:7. Cuando damos gracias, estamos mostrando adoración a Dios y esto forma fe en nosotros. Padre, por tu gracia, ayúdanos a ser agradecidos en todas nuestras situaciones para que Cristo sea glorificado en nosotros. Amén. Ahora veamos el título de la esperanza de Pablo. Filipenses 1, 21, 22. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pablo no sabía si debía elegir seguir viviendo para poder producir más fruto para el reino de Dios o si morir, ya que si moría, sabía que podía vivir con Cristo por toda la eternidad. Filipenses 1, 23, 24. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario para causa de vosotros. Pablo quería morir para poder estar con el Señor, pero sabía que sus hijos espirituales lo necesitaban. Si se quedaba, crecerían espiritualmente. Entonces, eligió poner las necesidades de los demás antes que su propio deseo. Cuando Jesús fue a la cruz, amigos, nos amó mucho más que a sí mismo. Por eso Jesús le dijo al Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mateo 26, 39. Filipenses 1, 25, 26. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros
para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Hasta cierto punto, nuestra voluntad puede ser un factor en el momento de nuestra muerte. ¿Alguna vez ha escuchado que alguien ha perdido las ganas de vivir? Debemos tener cuidado porque no queremos morir antes de haber completado totalmente nuestra carrera. Yo personalmente pasé por una experiencia cuando era muy joven y vivía en el campo misionero. Yo tuve malaria y tifoidea recurrentes durante un largo periodo de meses. No podría retener la comida y había perdido tanto peso que era solamente piel y huesos. Oré y le pedí al Señor que me dejara morir. No quería vivir más. Gracias a Dios, compartí eso con otra amiga misionera y ella me regañó y me explicó que era un pecado querer morir antes de que toda la voluntad de Dios se hiciera en y a través de nosotros. Me arrepentí y estoy tan agradecida con Dios por ayudarme a querer vivir, incluso a través del sufrimiento, para poder continuar cumpliendo su voluntad para mi vida. Amén. Pasemos al tema de el mandato a la unidad. Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis, ¿teis o tais? I don't think your volume's on. Comportéis. Gracias. Comportéis. Gracias, Y se dice Carlita. vivir. Gracias. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Había un problema principal en la iglesia de Filipos. No estaban unidos en mente y espíritu. La falta de unidad es uno de los mayores problemas de las iglesias. Pablo quería abordar este problema. La falta de unidad es muy grave porque pondrá a una iglesia en peligro. En Marcos 3:24 dice, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Estamos esperando el avivamiento, porque el avivamiento traerá la iglesia unida y triunfante. Pero no podemos pensar que no necesitamos unidad hasta el avivamiento.
No, tenemos que buscar eso ahora y esforzarnos para lograrlo. Veamos 4 pasos progresivos hacia la unidad. Número 1, la unidad del corazón. El primer paso hacia la verdadera unidad comienza en nosotros propios corazones. Amigos, no podemos experimentar la unidad unos con otros a menos que hayamos tratado con las divisiones en nuestros propios corazones. Tenemos que lidiar con actitudes en nuestro corazón que traen divisiones. Las divisiones en nuestro corazón pueden provenir de estar divididos entre servir a las preocupaciones, riquezas y placeres de este mundo y servir al Señor. Quien tiene un corazón unido siempre pone a Dios en primer lugar en su vida. Ayúdanos, Señor. Leamos Mateo 6:24. Ninguno puede servir a 2 señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No Amigos, podéis servir a Dios y a la riqueza. gracias, Carla. Amigos, ¿es servir a Dios o servir al dinero? No podemos servir a ambos. Salmos 86:11, NBLA, dice: unifica mi corazón para que tema tu nombre. Sin corazón unificado, no podemos convertirnos en la esposa de Cristo. El paso número 2 es la unidad de espíritu. Esto se refiere a que todos estamos siendo unificados al ser bautizados en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Esta unidad del Espíritu se mantiene mediante el vínculo de la paz. Efesios 4:3b, NVI, dice: esforzándonos por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Número 3, la unidad de la fe. Aquí es donde hay unidad en doctrina y fe. Este es un grado de madurez más alto que la unidad del Espíritu. Una cosa es que las personas adoren juntas y otra cosa es que estén de acuerdo en sus creencias comunes. Puede haber personas de diferentes congregaciones adorando y hablando en lenguas juntas, pero ambos pueden tener doctrinas diferentes sobre el tema del divorcio y el nuevo matrimonio. Esta unidad de la fe sucederá en el avivamiento de los últimos días, donde el Espíritu Santo dejará claro a todos cuáles doctrinas son de Dios y cuáles no. Isaías 52:8 nos dice que ojo a ojo verán que Jehová vuelve
a traer a Sion. Y número 4, la unidad de los hermanos. Número 4, la unidad de los hermanos. Aquí es donde todo el mundo está en armonía y unidad. Este es el deseo del Señor Jesús para su iglesia. Recuerde, la unidad es progresiva y para llegar a tener unidad entre nosotros, primero debemos tener los primeros 3 pasos de unidad. Tenemos una actitud en nuestro corazón hacia alguien que genera división. Los celos traen división y contienda. Examinemos nuestros corazones y pidámosle a Dios que nos examine y vea si hay división en nosotros para que podamos permitirle que se trate con eso. Leamos Salmos 133, 1 al 3. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición. Jehová, bendición y vida eterna. Aleluya. ¿Sabe? Cuando hay unidad en la casa del Señor, se siente tan bien y es tan agradable. ¿No es así? Hay tanta paz y alegría. Es maravilloso. La clave para la unidad de los hermanos está en los ingredientes del ungüento de la unción derramado sobre la cabeza del sacerdote Aarón. Aquí hay una receta. Las mujeres van a ser felices. Receta para la unidad con los hermanos. Perdón. La unidad de los hermanos tiene un gran costo. Éxodo 30, 23 hasta 25 y 30. Es una lista de los costosos ingredientes que componían el aceite de la unción derramado sobre Aarón. Veamos esta receta. La mirra representa la mansedumbre, aceptar nuestras circunstancias con gozo. La mansedumbre se menciona en Efesios 4:2. Debemos humillarnos y soportar a los demás. Todos tenemos áreas que todavía están en proceso. ¿No es así? Así que vamos a tener paciencia unos con otros durante el proceso. La canela aromática representa la bondad. Todo se hace pensando en el buen de la otra persona. Romanos 15:14. Hacer lo que es bueno
para la otra persona. El cálamo aromático representa la benignidad. Primero Tesalonicenses 2:7. Debemos ser amables unos con otros. Seamos amables. La acacia representa la humildad. Romanos 12:3. No deberíamos pensar que somos más importantes o mejores que los demás. El siguiente ingrediente es el aceite de oliva. Representa la paz de Dios en nuestra mente y corazón. Leamos este versículo, Romanos 14:19. Sigamos las cosas que contribuyen a la paz y las cosas con las que unos pueden edificar a otros. Tengo notas en diferentes lugares de mi hogar para recordarme, actuar y hablar de una manera que traiga paz y edificación. Una vez más, repasemos rápidamente los 5 ingredientes que necesitaremos para permitir que Dios obre en nosotros si queremos estar unidos a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Nos costará algo y requiere acción de nuestra parte. Si queremos la unidad con los demás, tenemos que ser mansos y renunciar a nuestros derechos. Tenemos que ser buenos haciendo lo mejor para los demás. Tendremos que ser amables o, como me gusta decir, ser agradables. Incluso incluso cuando la otra persona no lo es. Perdón. Tenemos que humillarnos al no pensar que somos más importantes que los demás. Y por último, tenemos que buscar formas de hacer y de ser lo que traerá la paz. Una nota sobre la búsqueda de la paz es que debemos estar en orden. El orden trae paz. Muchas veces, cuando nuestra paz se ha ido, es porque hemos hecho o dicho algo fuera de lugar. Eso nos quita la paz, ¿no? Busquemos formas que traigan la paz. Antes de terminar esta clase, quiero enfatizar que es muy importante que los líderes y los miembros de cada iglesia tengan la misma visión. Amós 3:3 nos dice que a menos que el cuerpo esté de acuerdo, la iglesia no puede avanzar. ¿Ve cuán importante es la unidad de los hermanos? No es de extrañar, porque el enemigo se esfuerza tanto por mantener en discordia a los hermanos y hermanas en Cristo. Él sabe que no habrá crecimiento si no están unidos. No seamos parte del problema.
Seamos parte de la solución, amigos. En referencia a 1 Corintios 1:10, tener la misma visión es lo que trae unidad. Leamos Efesios 4:16. Dios habla hoy, porque esto es muy importante. Dice, y por Cristo el cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante la unión entre sí de todas sus partes. Y cuando cada parte funciona bien, todo va creciendo y edificándose en amor a medida que cada parte su trabajo. Cada miembro debe poder funcionar junto con los demás. Padre, nuestra oración hoy es como dice el Salmo 86:11. Unifica mi corazón para temer tu nombre. Necesitamos tener unidad en cada uno de nuestros corazones, Señor, como individuos, para que podamos tener unidad en todos los niveles. Y sabemos, Señor, que sin un corazón unido no podemos convertirnos en la esposa de Cristo. Deseamos y necesitamos desesperadamente la unidad de los hermanos, pero primero debemos tener un corazón unido en nuestro propio corazón. Haz esta obra en nosotros, Dios. Te necesitamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Los amo en el amor del Señor.